Estamos en el domingo 17º del tiempo ordinario y escucharemos en el Evangelio la continuación del mensaje del domingo pasado. Hoy vamos a escuchar al Señor afirmando en la sinagoga de Cafarnaúm que Él es el pan de la vida, el pan que ha bajado del cielo, el pan que nos da vida. La primera lectura está tomada del libro del Éxodo, que nos presenta sobre todo la vida de Moisés y la liberación del pueblo de Israel. Es un libro que, aunque habla de esta historia del pueblo de Israel, es parte más bien de lo que se conoce como el Pentateuco o la Torá. Pentateuco quiere decir los 5 como recipientes, porque anteriormente los papiros se guardaban en recipientes y esos en griego se llaman teucos. Entonces, Pentateuco, los 5 libros de la ley, que son el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. El tema principal del Éxodo es la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto y su camino para alcanzar la tierra prometida. Todo el relato es paradigmático del camino que cada persona, que cada colectivo está llamado a recorrer, como nos recordaba Estrella al inicio en la bienvenida. Todos estamos y todas llamados a salir de la esclavitud del pecado, el culto al ego, el egoísmo y la llegada al corazón, a la tierra prometida de nuestra comunión con Dios y las y los demás. Este camino de conversión simbolizado por los 40 años que pasa Israel en el desierto, si bien es de liberación, no siempre es fácil ni gratificante. Implica muchas renuncias y dejar atrás actitudes a las que nos habíamos acostumbrado. Pero en ese camino Dios está con nosotras y con nosotros, nos acompaña y nos da lo necesario para vivir, como lo muestra el relato del maná y las codornices que Dios provee en el desierto. Tomado de este texto, este es el pan que Dios les da por alimento. El salmo que vamos a escuchar, el Salmo 77 o 78, viene en línea con esta primera lectura. Subraya nuevamente cómo Dios se ocupa de las necesidades de su pueblo. Y para esto hace memoria agradecida de lo que Dios ha hecho por Israel, que no permitió que pasaran hambre, sino que les dio un pan del cielo. Recuerda que las compuertas del cielo se abrieron y de las nubes descendió el alimento que necesitaban. Los seres humanos comieron pan de ángeles. Con todo, lo principal es recordar, y eso lo veremos al final de la lectura, que todo esto fue para que pudieran llegar a la tierra prometida. Es ayuda para llegar a la tierra prometida, al lugar del encuentro con Dios. Tomado del Salmo, los condujo hasta la tierra y el monte que su diestra conquistara. La segunda lectura nos sigue presentando esta manera como el autor de Teología Paulina nos va mostrando el misterio de la Iglesia, este cuerpo vivo de Cristo. El texto que escucharemos hoy es una exhortación sobre la actitud propia de quien sigue a Cristo. Está en consonancia con lo anterior porque es la invitación a dejar actitudes que no tienen nada que ver con nuestra vocación humana, divina, cristiana. A diferencia de los paganos que viven bajo la tiranía de sus instintos animales, quienes forman parte del cuerpo de Cristo, viven en comunión con Él y sus sentimientos, los sentimientos del Señor. El placer egocéntrico no es su último referente, sino la construcción de la comunión. El Espíritu renueva nuestra mente y nos permite entender y vivir que somos imagen de Dios. Imagen de Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. El Evangelio de hoy está tomado de San Juan, capítulo 6, es un poco más adelante de lo que leímos la semana pasada, la multiplicación de los panes.
Es parte todavía el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Recordemos que los primeros 12 capítulos de este Evangelio son llamados el libro de los signos. Está conformado por 7 signos o milagros de Jesús, seguidos de discursos explicativos del misterio de Cristo. Discursos, desde luego, del Señor, a través de los cuales va presentando el misterio de su vida. El capítulo 6 tiene como signo, como milagro, la multiplicación de los panes que meditamos la semana pasada. Ahora escucharemos parte del discurso del Señor en la sinagoga de Cafarnaúm, en el cual él subraya que es el pan bajado del cielo, el pan que nos transmite la verdadera vida. Como en cada signo, la gente tiene una imagen de Jesús que está distorsionada. Por eso el Señor usa estos discursos para ir develando, mostrando, aclarando, corrigiendo quién es Él. Juan nos presenta a la gente buscando a Jesús después de la multiplicación de los panes, bajo la esperanza de que Él les proveerá permanentemente de pan. Claro, a nosotros nos cuesta trabajo entender lo dramático de eso, la fuerza de esa esperanza para personas que vivían en una sociedad de subsistencia, donde el peligro de muerte por hambruna no sería ajeno a la experiencia de la mayor parte de sus oyentes. Era bastante común en esa época que en un año malo mucha gente muriera de hambre. El Señor les invita, inclusive dentro de este contexto, a que busquen un nuevo pan, es decir, un nuevo alimento que nutre de una manera más completa y profunda. Finalmente, un pan que alimenta el alma. Ante su entusiasmo por ese anuncio, el Señor se presenta como el pan que da la vida. Acudir a Él nos sacia del hambre de amor. El creer en Él nos quita la sed de ser amadas, de ser amados. Nos quedamos con esta frase muy bella de este discurso eucarístico del capítulo 6 de Juan. Yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. El capítulo 6 del Evangelio de Juan, que nos ha estado acompañando estos últimos domingos, es tal vez uno de los textos más densos de este evangelista. Podríamos decir que es un discurso eucarístico anacrónico, porque la Eucaristía no ha pasado. Sin embargo, el contenido que pone Juan en esta manifestación del Señor Jesús es profundamente eucarístico. Es decir, Él se presenta como el pan que da vida, aquel a través del cual quienes participan de Él, reciben este alimento, reciben una vida transformada, una vida plena, la vida eterna, la vida que todos anhelamos. Es un discurso importante y es un parteaguas en el Evangelio, porque al final de este capítulo 6 dice el texto que mucha gente le da la espalda al Señor y lo deja. ¿Qué es lo que está subrayando? Es cuando el Señor les hace la pregunta a sus discípulos, ¿ustedes también quieren irse? Y Pedro responde, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Es decir, el Señor Jesús se presenta como aquel que nos revela al Padre. El texto que escuchamos nos dice que este pan que viene del cielo, el Hijo del Padre que ha venido a transmitirnos esta vida plena, tiene el sello del Padre. Es decir, recordemos la otra frase propia de este Evangelio, el que me ve a mí, ve al Padre. No se trata solamente de mirar, sino, como nos diría San Ignacio, cuya fiesta ayer celebramos, sentir internamente, conocer internamente al Señor Jesús. Recordemos que para nosotros los cristianos, el Señor Jesús no es una idea, no es un concepto bonito, no es un discurso bien trabado sobre el cual podamos construir nuestra vida, pero que sigue siendo un discurso, una especie de objeto. El Señor Jesús es una presencia comunicativa.
Los cristianos, desde la época del inicio de nuestra fe hasta el día de hoy, los cristianos y cristianas son aquellos y aquellas que pueden decir, hemos visto al Señor, me he encontrado con el Señor. Cristo para mí no es un concepto, no es una idea, Cristo es un compañero, alguien que me alimenta día con día, desde luego en el misterio de la Eucaristía, pero recordemos la advertencia que dice Pablo con claridad en su primera carta a los Corintios: tengan cuidado de discernir el cuerpo de Cristo para que no se estén comiendo su condenación. Es decir, no estén ustedes consumiendo algo que en vez de ayudarles a crecer, porque han percibido que a través de esa presencia el Señor se les entrega de manera amorosa e incondicional, transformando sus vidas, se queden ustedes con una visión distorsionada y teniendo el corazón tranquilo, adormecido, no den el paso a esta vida plena que solo Cristo desde su amor nos puede dar. Como nos compartía Estrella en la bienvenida, eso requiere cambiar nuestra atención. La actitud contemplativa, este ser contemplativos, contemplativas en la acción de la que tanto hablaba San Ignacio, es una parte central de su espiritualidad, significa la invitación a poder estar permanentemente atentos a esta forma como el Señor se nos comunica, como el Señor se nos entrega. Cuesta trabajo dejar la atención que permanentemente tenemos a nuestros discursos y pensamientos. Los años que llevo dedicado a este ministerio como sacerdote, como jesuita, encuentro que la inmensa mayoría de la gente le dedica, pues de su tiempo despiertos y despiertas, 90 o más, 95, 99% de su día a estar correteando pensamientos, discursos, rollos en su cabeza. Poco tiempo un encuentro real y amoroso con los demás, con las demás y sobre todo con Dios. Cuesta trabajo aprender cómo tomar las riendas de nuestra conciencia, de nuestra atención y llevarla al aquí y ahora, llevarla al silencio para poder escuchar esta comunicación de Dios, del Dios que nos transmite la vida, del Dios que nos permite crecer y llegar a ser lo que sueña cada vez que nos ve. Este camino de plenitud, por lo tanto, implica dejar atrás al hombre viejo, al hombre en el sentido genérico, humano, al hombre y a la mujer que pone en el centro de su vida estas preocupaciones que tienen su sentido, pero que nunca podrán ser atendidas correctamente si no están centradas desde el amor, un amor que aprendemos de Cristo. ¿Cuántas veces hemos dicho que uno de nuestros problemas principales es transcurrir nuestra vida dándole prioridad a cosas, olvidándonos de las personas? Yo le agradezco al Señor estos días de poder estar cercano a la familia y poder recuperar lo que significa estar cerca de persona a persona con familiares muy queridos que hacía tiempo que no teníamos la oportunidad de vernos y de convivir. ¿Cuánto tiempo dedicas de calidad a ese escuchar, abrir el corazón a quienes amas y quienes te aman? A veces el problema, como decía, es que no sabemos. Ahí viene el Señor en tu ayuda. Él es el pan que da vida. Y da vida a través de su presencia cariñosa e iluminadora, porque te da pistas de cómo poder ser buena noticia para las personas con quienes vives. Tomemos un tiempo ahora para meditar en eso, para meditar también en la Eucaristía, en el sacramento de la Eucaristía que vamos a compartir, que pues desafortunadamente no todas y todos podrán participar de ella presencialmente, pero espiritualmente, como nos enseña la Iglesia, el Señor también se nos entrega con cariño y con amor. Que sepamos acudir día con día a nuestra escuela del amor, que es la oración de silencio, y ahí encontrarnos con el Dios que nos transforma desde dentro. Que así sea.
Vamos ahora a poner en común nuestra fe. Vamos a hacer una lectura pausada del credo, este símbolo de fe, resumen de la fe que la Iglesia nos ha regalado, que la Iglesia nos ha heredado, que es nuestra, podemos decir, nuestro patrimonio como cristianos, porque creemos en un solo Dios, que se porta como Padre. Un solo Dios que es Padre, que es creador de todo lo que vemos y de lo que no alcanzamos a ver, inclusive de todo lo que está oculto para la ciencia como la conocemos, pero que está operante en el mundo que nos rodea. Creemos en su Hijo, que fue el que nos lo vino a revelar, porque su Hijo es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Sabemos que no fue criatura, sino que de toda la eternidad es engendrado por el amor del Padre y de toda la eternidad vuelve al Padre en un movimiento de amor. Nos mostró cómo podemos incorporarnos a ese movimiento de amor como seres humanos. Por eso pidió permiso de una mujer, de María, para poder venir a ser parte de nuestra vida, al ser parte de su vida, de la vida de María. Y en María, la humanidad y todos los que la acogemos como nuestra madre, aprendemos a acoger al Señor en nuestra cotidianidad, a este conocimiento interno del Señor Jesús que por nosotros se hizo hombre. Escuchamos su palabra en los evangelios que nos van transformando la vida. Sabemos que entregó su vida en amor por nosotros y regresa a su Padre en este movimiento de eternidad de amor, no solo, sino con todas y todos nosotros. Y por eso nuestra gran esperanza es ser acogidos al final de los tiempos en esta comunión trinitaria de la que formamos parte en Cristo Jesús. Creemos en el Espíritu Santo, que es el sentido de nuestra vida, el amor y el dinamismo del amor que nos une y nos hace familia, nos hace comunión. Sabemos que cuando abrimos nuestro corazón a su soplo transformador, nuestras vidas cambian, reverdecen, se convierten en bendición. Finalmente creemos en la Iglesia, que es este cuerpo vivo de Cristo, que no existe sin Cristo. Somos parte de Dios en Cristo a través del Espíritu. Y por eso reconocemos en los dones que Dios nos ha dado en la Iglesia, que son los sacramentos, el ser sanados del pecado y constituidos en comunión con nuestros hermanos y hermanas, que gozaremos alguna vez de la vida plena. Que así sea. Recordemos que la invitación del Señor es un camino de transformación, de vida nueva. Tenemos que atravesar nuestro desierto del Sinaí, el desierto de dejar atrás tantas cosas que nos distraen de lo importante de la vida. Llevémonos esa convicción para esta semana, incrementar aunque sea un tiempito el estar con la gente que amamos, podérselos decir cara a cara, que nuestra vida esté poblada fundamentalmente por personas y no solamente por cosas y situaciones. El Señor les acompañe, les bendiga y les dé luz. Su amor nos sostiene. Dios con ustedes.